Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5, donde veremos más respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 2. Esta lección se titula No me siento como una nueva criatura. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. En el primer punto vamos a hablar acerca de esta mentira. En el punto número 2 vamos a hablar de la verdad desde 3 aspectos diferentes. En el punto número 3 vamos a hacer un repaso de estos 3 aspectos. Y en el punto número 4 vamos a tener un tiempo de decisión. Pero antes comencemos con las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. Si uno no se siente como una persona nueva, ¿es probable que no lo sea? ¿La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios? ¿Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con nuestro primer punto, hablando acerca de esta mentira. Cuando vemos esta imagen, nos preguntamos, ¿por qué la tristeza, frustración o desánimo en la vida cristiana? ¿Por qué un creyente podría llegar a decir, ¿por qué no me siento tan especial como cuando acepté a Cristo? Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? No me siento como una nueva criatura. Ante estas circunstancias hay 2 opciones. La primera es que nunca nació de nuevo. Se dejó llevar por sus emociones o estaba atravesando dificultades. Tal vez oyó un mensaje que le conmovió o tal vez le presionaron para hacer una oración de confesión. O lo hizo sin conocimiento solamente por la emoción. Puede que también haya crecido en un ambiente cristiano y esta persona cree que es un hijo de Dios, se hace llamar cristiano, pero sus obras no son las obras de un cristiano. La segunda opción es que no vive una vida en victoria. Sus fallas le desaniman, sus emociones le hacen dudar. Esta persona conoció el Evangelio y tomó la decisión de seguir a Jesucristo, pero le cuesta renunciar a sus deseos. Y Satanás le acusa y le hace pensar que él no es lo suficientemente bueno para Dios, que no es merecedor de la gracia de Dios. Y efectivamente, no somos buenos ni merecedores de la gracia de Dios, pero Dios nos ama aún sin merecerlo. Pero como veremos en este estudio, eso no significa o no debemos tomarlo como una excusa para vivir una vida de pecado. Vamos a centrarnos en esta segunda opción y sobre todo en el papel que juegan las emociones. Y vamos a hablar acerca de la verdad en el segundo punto. Y vamos a ver aquí que las emociones no son confiables, porque en un momento podemos estar alegres y de pronto sentir vergüenza o caer en duda, tal vez molestarnos y hasta entristecernos. Simplemente las emociones cambian, las emociones son confusas. Y dejarnos llevar solamente por las emociones hace que caigamos en un grave error. Ante esto vamos a leer nosotros Romanos capítulo 6 y vamos a ver allí que nuestra posición en Cristo no cambia. Nuestra posición es independiente de cómo nos sintamos, porque no depende de nosotros, depende solamente de Dios. Y ahora vamos a estudiar Romanos capítulo 6 y vamos a ver 3 aspectos diferentes. En el primer aspecto vamos a estudiar acerca de lo que debemos saber. En el segundo aspecto, qué es lo que debemos considerar, y en el tercer aspecto, qué es lo que debemos presentar u ofrecer. Comencemos con el primer aspecto, lo que necesitamos saber. Cuando alguien le preguntó a Pablo, en Romanos 6:1, si un creyente podía seguir pecando, ¿cuál fue su respuesta en el versículo 2? Leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo está combatiendo un error, y este es el error de algunos creyentes, y decían, si Dios nos amó y nos dio su gracia estando en nuestros pecados, continuemos pecando para que su gracia sea mayor. No sé si es un error o es una excusa, pero Pablo les reprende diciéndoles, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo
que la gracia de Dios no elimina la santidad. Pablo dice que hemos muerto al pecado, es decir, ha habido una obra de justificación. Y una vez que hemos sido justificados, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Es decir, tenemos que vivir una vida de santidad. Justificación y santidad van de la mano, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Simplemente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido justificado, no puede vivir en pecado. Una persona que ha conocido la verdad del Evangelio de Dios y que vuelve al pecado, se puede ilustrar como un cerdo que estaba sucio y que fue lavado, pero tan pronto como encontró un charco, fango, lodo, simplemente se volvió a revolcar en él y a quedar sucio. Por eso Pablo dice, después de haber sido justificados, ¿cómo podemos volver al pecado? No debemos ser como este cerdito, porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Qué significa muerto al pecado? Continuemos leyendo Romanos 6. Y si leemos del versículo 2 al versículo 10, vamos a ver que hay palabras o conceptos que se repiten. Y estos conceptos son la muerte y la vida. Muerte de nuestra vida pasada, es decir, nuestra vida sin Cristo, sin conocer el Evangelio de salvación. Y vida, la nueva vida que Cristo nos da o la nueva vida que debemos vivir. ¿Y qué es lo que debemos saber según los versículos 5 al 6? Para poder entender mejor en el contexto, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, pero lo vamos a hacer en la traducción del lenguaje actual porque es más sencilla de entender. Leamos el versículo 3. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. En esta parte Pablo está hablando acerca del bautismo. En realidad está hablando de la simbología del bautismo, porque no es que nosotros morimos cuando nos bautizan, sino que tiene una simbología. Y nosotros hemos estudiado anteriormente acerca del bautismo y lo voy a dejar en la descripción para que puedas revisarlo. Y hemos aprendido que el bautismo no salva. Tampoco el bautismo es un paso adicional para la salvación. El bautismo es un testimonio público de una decisión que tú tomaste de forma personal entre tú y nuestro Señor Jesucristo. No hay nada místico en el bautismo. Si bien el bautismo nos salva, debemos tener en cuenta que la palabra de Dios también nos dice que debemos bautizarnos lo más pronto posible, que no es una decisión que podamos o debamos posponerlo. Si nosotros no queremos bautizarnos, estamos en desobediencia y eso es pecado. Pablo continúa y explica acerca del bautismo, cuando dice: eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Aquí Pablo pasa a explicar lo que sucede o representa el bautismo. Y en el versículo 5 dice: si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos en su nueva vida. Aquí Pablo explica que el bautismo es una representación de lo que sucedió con Jesucristo, que cuando Él estuvo vivo aquí en la tierra, fue sepultado porque murió, pero resucitó con gran poder. Y esto es lo que quiere representar el bautismo con nosotros, porque cuando nosotros nos bautizamos en inmersión en agua, representa nuestra vida vieja, que ha muerto la vida vieja y que hemos renacido a una nueva vida. Pablo termina explicando lo siguiente: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Algo muy importante aquí que resaltar o que recordar es que en el bautismo no son lavados nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron lavados, borrados y perdonados en el momento en el que reconocemos nuestra necesidad de Jesucristo y tomamos la decisión de vivir para Él una vida de sometimiento a Él.
a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que ya no estamos bajo el dominio del pecado porque ya hemos muerto al pecado. Somos nuevas criaturas con nuevos deseos, nuevos pensamientos, un nuevo corazón. Y esto es lo que nosotros necesitamos saber. Ahora veamos el segundo aspecto, lo que debemos de considerar. ¿Y qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado pero vivos para Dios, según el versículo 11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que Pablo usa aquí para decir considérense o consideraos es logizomai, que significa hacer inventario. Estimar, no estimar de querer, sino como de hacer cálculos. Significa también tener por cierto, considerar, tomar en cuenta, disponer y tener por sentado, tener por hecho. Y lo que diferencia aquí entre el saber y el considerar, podremos decir que el saber es la teoría y el considerar es la práctica. Y el cristiano no solamente debe de saber que tiene que vivir una vida diferente, sino que debe comprometerse a esa vida diferente. Como dice Romanos 12:2, no conformarse a este siglo, a este mundo. No conformarse significa que no ser del mismo molde. Debemos ser diferentes, no debemos encajar en este mundo. El cristiano se debe identificar con Cristo porque nuestra ciudadanía ya no está en este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Aquí solo somos embajadores. Y un cristiano no intenta convertir la misericordia de Dios en una licencia para seguir pecando. ¿Dios nos perdona nuestros pecados? Claro que sí. Pero recuerda lo que dice, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Es decir, lo que estaba sucio, lo limpia. Y algo limpio no podemos usarlo nuevamente para las cosas que eran sucias. Así nosotros hemos sido justificados por Dios y no debemos volver, como el ejemplo del cerdito, nuevamente al pecado. Porque si nosotros creemos que nada ha cambiado desde el momento que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nada cambiará. Nunca cambiará nuestra condición de perdidos y condenados, rebeldes y odiadores de Dios. El conocimiento sin fe vale muy poco. Considerar refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve, aunque a veces nosotros no nos vemos como Dios lo hace. Por ejemplo, Sara, esta mujer se veía como vieja y estéril. Tener un hijo, imposible, decía ella. Pero Dios le veía de una forma diferente. Dios le veía una mujer fuerte y fértil, y lo que ella pensaba como imposible, para Dios es posible. Así que acepta tu posición en Cristo por fe, aun cuando no lo sientas. Satanás va a engañarnos y va a poner dificultades y pensamientos en nuestra mente que nos van a alejar de Dios, pero no debemos darle cabida al diablo. Debemos aceptar la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que eres, aun cuando no lo sientas. Cuando sientas que le has fallado a Dios, está bien sentir vergüenza, porque esa vergüenza nos lleva al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento también nos lleva al apartarnos del pecado. Así que si no estás viviendo una vida de arrepentimiento o estás viviendo una vida de pecado, como dijo Pablo, pruébate si estás en la fe. La palabra de Dios es la mejor regla para medirnos. Mírate a la luz de la palabra de Dios, cómo están tus acciones, tus pensamientos. Y si sales reprobado, entonces arrepiéntete de todo corazón. Nunca debemos vivir una vida de pecado, pero si por algún motivo pecamos, debemos acercarnos a Dios y Él nos perdona. Pero como dijo Pablo, no debemos usarlo como una excusa para seguir pecando. Eso es un error. Y si a pesar de ello persiste este pensamiento de no me siento como una nueva persona,
Entonces pregúntate, ¿qué es más confiable? ¿Lo que tú sientes o lo que Dios dice? Pero también pregúntate, ¿en verdad me considero muerto al pecado y vivo para Dios? Cada mañana, tarde y noche puedes decir algo como esto: me considero muerto al pecado y vivo para Dios, y voy a renunciar a los deseos de mi carne. Como dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Quiere decir esto que debes apartarte de toda aquella situación que te va a llevar al pecado. También puedes decir, en este momento o situación no voy a pecar porque he muerto al pecado, y debes huir de aquellas situaciones o lugar o personas con las que estás. Recuerda la historia de José. Él huyó de la mujer de Potifar. Como dice un refrán, es mejor que digan, de acá huyó, que aquí murió. Así que debemos alejarnos de toda aquella situación que nos puede llevar a una vida de pecado. También puedes decir, he muerto al pecado y no dejaré que me gobierne. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y lo maravilloso es que en la lucha contra el pecado tú no estás solo. Tú estás con Jesucristo, solo tienes que dejarte guiar por Él. Jesús dijo en su palabra, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Pero ven, lleva mi yugo. Pero más adelante dice que ese yugo, esa carga es ligera, porque ya no la llevaremos solos. Ya no estamos solos contra el pecado, sino que está Cristo con nosotros, quien nos fortalece y nos enseña para salir vencedores, no por nuestra fuerza, sino por la gracia y misericordia de Dios. Ahora veamos el tercer aspecto, el presentarse. Y vamos a ver que en los versículos 12 al 14 hablan de una batalla para su alma. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí hay un problema con el pecado, es que él reina en nosotros. ¿Y por qué reina? Porque le hemos cedido el trono de nuestro corazón, por causa de nuestras concupiscencias, es decir, por nuestros deseos de la carne. Y nuestros deseos de la carne buscan hacer el pecado. Y también nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Quiere decir que todo lo que hacemos, pensamos, siempre trata de hacer los deseos de nuestra carne, y eso es pecado. Sin embargo, el versículo continúa y dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora tenemos dos opciones. Tenemos por un lado el pecado y por otro lado Dios. ¿A quién le presentaremos nuestros miembros? Y entre ellos hay un conflicto. La palabra es clara, que debemos presentarnos ante Dios, todo lo que somos nosotros, para que Él sea quien reine en nuestro cuerpo. De esta forma, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la traducción del lenguaje actual dice de esta forma, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Mi estimado oyente, ¿permitirá que los malos deseos del pecado reinen en su vida o hay otra alternativa? No debemos permitir que el pecado reine en nuestra vida. Ya no debe tener dominio. ¿Hay otra alternativa? Claro que sí. ¿Cuáles son las dos alternativas para el creyente? En el versículo 13, vamos a leer este versículo. Presentarnos a nosotros mismos. Presentarnos como ofrecernos, es decir, como una ofrenda consagrada a Dios. Lo que ha sido consagrado, es decir, para lo que es sagrado, para lo santo, no debe volver a usarse para cosas inmundas. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, no debemos volver nuevamente al pecado. Y recuerden cómo eran las ofrendas, eran sin defecto, y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Además, también dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumento de justicia.
tenemos estas dos alternativas para salir victoriosos del pecado. Ahora bien, ¿cuáles son los miembros que debemos presentar? ¿A qué miembro se refiere este versículo 13? En otra versión, en la traducción de Schockel Mateos, dice: ni tengan más su cuerpo a disposición suya como instrumentos para la injusticia. No, pónganse a disposición de Dios como muertos que han vuelto a la vida, y sea su cuerpo instrumento para la honradez al servicio de Dios. En esta versión traduce miembros como cuerpo, y no solo se está refiriendo a nuestros ojos, oídos, boca, manos, pies, sino que a todo aquello que hace injusticia, es decir, iniquidad o pecado. Entonces, cuando habla de miembros o cuerpo, va más allá que la parte física. Se está refiriendo a nuestras acciones, a nuestros deseos, sueños, a nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras emociones, nuestra fuerza, nuestra voluntad, es decir, todo lo que somos nosotros, todas las áreas de nuestra vida, la parte cognitiva, la profesión incluso que nosotros tenemos, lo que pensamos, la parte física, nuestros cuerpos, la parte emocional, nuestros sentimientos, nuestras relaciones afectivas, la parte espiritual e incluso la parte social. Todo debe estar presentado a Dios. El versículo continúa y dice: ni tengan más su cuerpo a disposición suya, sino a disposición de Dios. Es decir, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Como Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mientras esté en este mundo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, lo vivo sometiéndome a Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi estimado oyente, venir a Cristo involucra conocimiento, reconocimiento y arrepentimiento, es decir, la parte intelectual. Conocemos la obra salvadora de Jesucristo, reconocemos que somos pecadores y le hemos fallado a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero no solamente la parte cognitiva está relacionada, sino también la parte emocional, nuestros sentimientos. El problema es que muchas personas olvidan por qué han venido a Cristo, sea porque simplemente tomaron una decisión emocional o porque no alimentan su vida espiritual. Y tarde o temprano el pecado llega a sus vidas y viven una vida de pecado. La palabra de Dios misma nos dice: mi pueblo fallece por falta de conocimiento. La falta del conocimiento nos lleva a pecar porque no conocemos la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros debemos siempre reconocer. No se trata de: yo hice una oración de confesión hace 5 años. Estimado oyente, una oración de confesión no significa nada si tus acciones no reflejan esa decisión que tú dices que has tomado. Ser cristiano no es una oración mágica, no son palabras mágicas que tienes que repetir. Son el comienzo, pero son las acciones las que demuestran que tomaste la decisión genuina de servir a Jesucristo. Y debemos llevarlo todo, todas nuestras emociones, y convertirlas en acciones, pasar de la teoría a la práctica. El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una forma de vivir. Ahora vamos a ver en el versículo 16, nos da 2 alternativas. Vamos a ver cuáles son. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí tenemos 2 alternativas. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia? Mi estimado oyente, el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado. Si somos esclavos del pecado, nuestro destino es claro, es el infierno y la condenación, porque lejos de Dios nada podemos hacer.
Fuera de la gracia de Dios solamente está la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero si nosotros obedecemos de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, al Evangelio de salvación, si nosotros obedecemos de corazón, entonces nuestro destino está seguro. La vida eterna, el cielo, esa relación rota por causa del pecado, queda restaurada con Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los dos resultados mencionados en los siguientes versículos para aquella persona que se presenta genuinamente delante de Dios? Vamos a leer los versículos 21 y 23. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Un versículo un poco complejo de entender. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Pero, ¿qué provecho sacaron de vivir esa vida de pecado? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Y es que vivir una vida de pecado es vivir una vida alejada de Dios. Y lejos de Dios solamente hay muerte. Por eso el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un resultado para aquel que se presenta delante de Dios es que es libre de vergüenza, libre de la muerte y de la condenación eterna, porque ahora tenemos vida. Y en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, el resultado que nos menciona aquí es que somos siervos de Dios, libres de la condenación del pecado, libres de esa acta que nos condenaba, y somos santificados por Dios. Ahora, en este tercer punto, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado, y hemos visto que debemos saber que al recibir a Cristo, el hombre viejo murió y resucitó una persona nueva con una nueva mente, con nuevos pensamientos, nuevos deseos, una nueva voluntad, una voluntad ya no sujeta a los deseos de su carne, sino sujeta a Dios. Debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, si no, el pecado seguirá dominando nuestra vida. Debemos adoptar una nueva mentalidad en cuanto a quiénes somos. Recuerda cuál es tu posición en Cristo. La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos transformados, porque ya no somos como el mundo, debemos ser diferentes. Somos renacidos a una nueva esperanza, a una nueva vida. Somos sacerdotes porque ministramos la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, ya no somos más unos advenedizos o hijos de ira o hijos del diablo, sino que somos ahora adoptados por Él. Somos justificados, somos declarados justos. El acta condenatoria que pesaba sobre nosotros ha sido cancelada por Cristo en la cruz. Somos adoptados, como hemos dicho, ahora somos hijos de Dios. Somos liberados de la condenación del pecado. Somos santificados, declarados santos delante de Dios, no porque lo seamos, sino por la gracia de Dios. Y considerar significa creer que lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sintamos. Y como hemos dicho, nuestras fallas nos acusan y nos avergüenzan, pero esa vergüenza es buena porque nos lleva al arrepentimiento. Y no debe ser motivo de desánimo, sino de perseverar. Pero nuevamente, no lo hagamos con nuestras fuerzas, porque solos no podemos. Sin Cristo nada somos. Debemos someternos a Él y dejar que Él gobierne nuestra vida y nos dirija. Y en el tercer aspecto hablábamos de presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios y no al pecado. Así que nos toca decidir a qué serviremos, al pecado o a la justicia mediante la obediencia. Y de eso se trata este cuarto punto, donde tenemos que tomar una decisión. Saber, considerar y presentar. El saber es la teoría, pero esa teoría debemos llevarlo a la práctica.
Ya no solamente basta con saber, sino que tenemos que ponerlo por obra. Como dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora que tú sabes qué es lo que debes hacer, tienes que hacerlo. Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la traducción al lenguaje actual dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, ¿qué les dijo? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Mi estimado oyente, ser discípulo de Jesucristo no es fácil. Es una vida de sometimiento y renuncia a lo que somos, a lo que nuestra naturaleza nos llama a hacer, el pecado, nuestros propios deseos. Pero debemos sujetarlo todo a Cristo, con la ayuda de Cristo. ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Quieres renunciar a esa vida de pecado? Este es el momento de hacerlo. Solamente reconoce tu necesidad delante de Jesucristo, que lo necesitas a Él. Por nuestras fuerzas nada podemos hacer. Necesitamos solamente su ayuda. Y si nosotros somos obedientes a su palabra, entonces tendremos victoria sobre el pecado. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. Si uno no se siente como una persona nueva, ¿es probable que no lo sea? Así es. Por eso Pablo dice, examínate. Debemos examinarnos, debemos probarnos, no compararnos con otro creyente o con nuestro pastor. Debemos compararnos con Jesucristo, la única medida con la que un día seremos juzgados delante de Dios. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavos de Dios. Así es. Si queremos ser realmente libres, solamente podemos ser libres bajo la sombra de Dios. Y como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Así es, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos regresar nuevamente a él? No, mi estimado oyente, no debemos volver al pecado, porque ya hemos muerto a él. Ahora, para crecer espiritualmente, debes memorizar Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lee Jueces 8-14, un capítulo por día, y también ora para que Dios te dé sabiduría y fortaleza para desechar todo pecado que te aleja de la gracia de Dios. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Será hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga.